Bienvenidos a la ponencia Cirugía de los tumores cerebrales, enmarcada dentro del 15º Congreso de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta jornada hablaremos sobre la cirugía en los tumores cerebrales. Contamos para ello con el doctor Juan Antonio García Albacar, jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Clínico San Carlos. Aprovechamos esta pequeña introducción para agradecerle en nombre del Grupo Español de Pacientes con Cáncer su participación y colaboración en este congreso. Adelante, doctor, cuando usted quiera. Muy bien, muchísimas gracias y estoy encantado de estar con todos ustedes para presentar nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico y también en el cuidado de los pacientes con tumores cerebrales. Normalmente estamos acostumbrados a ver casos como este, que es una resonancia magnética de un paciente con un tumor cerebral. Se reúne un grupo de expertos para discutir si tiene indicación quirúrgica o no, cuál es el mejor tratamiento que puede recibir este caso. Pero muchas veces olvidamos que este caso pertenece a una persona que tiene sus circunstancias vitales, sus intereses, sus condiciones sociofamiliares y que es a la persona a la que tenemos que tratar. Y la cuestión es si debemos tratar un tumor o si debemos tratar a la persona que tiene un tumor. Al paciente quizá pues, le importan cosas distintas a lo que tradicionalmente nos han importado a los médicos. Nosotros manejamos factores como el tiempo hasta la recidiva o el tiempo a la supervivencia que hablan de sobre cuánto tiempo puede vivir un paciente después de una intervención, cuando a los pacientes probablemente les interesa más cuál va a ser su calidad de vida, si va a mantener funciones neurológicas, si su capacidad de integración en la sociedad o su disfrute se va a mantener. Por otro lado, en cuanto a la supervivencia, en el caso de los tumores cerebrales específicamente, se ha demostrado que cuanto mayor sea la resección del tumor, mejor es la supervivencia. En este gráfico, es un gráfico es una curva de supervivencia, se ve cuál es la probabilidad, es decir, cuántos pacientes permanecen vivos al cabo del tiempo después de una cirugía y se compara los pacientes que han sufrido una resección completa, que son los que están en la curva con los puntos de color rojo, frente a los que han recibido una resección parcial. Se ve que los pacientes que tienen una resección parcial sobreviven, el 50% de ellos están vivos a los 12 meses, mientras que los pacientes que reciben una resección completa, el 50% de ellos están vivos a los 18 meses. Eso significa que la resección quirúrgica es muy importante. En el caso de tumores menos agresivos, estos eran los tumores de grado 4, los glioblastomas multiformes. En los tumores menos agresivos también se demuestra que la resección completa es muy importante. En esta gráfica, bajo la letra B, se comparan los pacientes que han tenido una resección completa frente a los que han recibido una resección parcial. Y se ve que los que tienen una resección completa sobreviven muchísimo más que los que tienen una resección parcial, incluso el 50% de ellos están vivos en esta estadística, todos a los 16 años de la intervención. Es decir, que aunque nunca se puede hablar de curación completa en estos tumores, es posible que la supervivencia esperada sea mayor que la expectativa de vida natural de un paciente, es decir, que es algo equivalente a la curación. Esto hizo que algunos neurocirujanos, de hecho, Dandy, uno de los primeros neurocirujanos, en el año 28, se plantease en los tumores cerebrales intrínsecos hacer una resección completa de un hemisferio. Y esto lo hacía en el caso de los tumores en hemisferios no dominantes, pero el problema es que, aunque la supervivencia mejoraba, no había una curación completa, la supervivencia mejoraba en
una expectativa de vida de varios años, pero al final los tumores recaían, pero se asociaba a unos efectos secundarios muy importantes. Pues, ¿qué es lo que valora el paciente cuando se plantea una resección? Este es el testimonio de uno de nuestros pacientes cuando se le plantea la cirugía. Cada uno tiene muchas armas para enfrentarnos a la vida y la mía era hablar. Y yo llevaba 2 años perdiendo todo eso y la posibilidad de perder por completo algo tan importante para mí. Eso fue duro. Había 2 posibilidades. Una era no retirar la parte del cerebro que guarda un idioma específico, retirar la mayor parte del tumor y pensar en que tendría que volver a ser operado eventualmente porque los residuos crecerían, o retirar esa parte para quitar todas las partes del tumor y perder la comprensión de ese idioma en concreto. Tomé la segunda opción. Entonces, los neurocirujanos nos planteamos, cuando vamos a operar a un paciente con tumor cerebral, no solamente conseguir la mayor supervivencia posible, sino también la mayor calidad de vida posible. Y a veces es necesario encontrar un balance o una solución que tenga en cuenta ambas cosas. Es decir, la idea es quitar lo malo, preservando lo bueno, pero hay que ver en qué medida se pueden conseguir ambos objetivos. Por eso nosotros tenemos 2 principios a la hora de tratar los tumores. En primer lugar, lo que llamamos citorreducción, es decir, quitar la mayor parte de las células malignas posible. Y en segundo lugar, la preservación funcional, es decir, preservar la mayor parte de funciones neurológicas posibles, que son las que proporcionan una mayor calidad de vida. Por eso tenemos una serie de herramientas para la citorreducción y otra para la preservación funcional, que ahora iremos introduciendo. En el caso de la citorreducción, la idea es eliminar todo vestigio de células malignas, como se ve en esta imagen de resonancia magnética. Esto es una imagen de un tumor cerebral. La idea es quitar la mayor parte del tumor que está representado por esta imagen que capta contraste y que tiene una imagen heterogénea que está produciendo daño al cerebro porque produce un desplazamiento de la línea media y una compresión del cerebro. Pero no solamente tenemos esas imágenes sobre el tumor, sino que tenemos muchísimas otras imágenes que nos hablan de la composición bioquímica del tumor, de su metabolismo, es decir, una idea de cómo es de agresivo. También tenemos imágenes que nos hablan de las funciones cerebrales que hay alrededor del tumor, de los vasos sanguíneos que hay cerca, de las fibras de sustancia blanca que se relacionan con las zonas funcionales. Es decir, tenemos muchísima información sobre el tumor. Para poder manejarla, tenemos herramientas de planificación que son programas informáticos que nos permiten integrar toda esta información en una pantalla, de manera que podemos observar cuál es la situación antes de la cirugía. Estas herramientas nos permiten fusionar distintas imágenes procedentes de distintas modalidades. Por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen del cerebro con resonancia magnética y le hemos fusionado unas imágenes procedentes de una angiografía que nos dicen dónde están los vasos sanguíneos. Esto nos permite hacer una cirugía más precisa, evitando dañar estructuras importantes como estas arterias. Y también nos permite hacer una craneotomía virtual, es decir, podemos operar al paciente el día anterior, con lo cual podemos operarlo virtualmente, de la misma manera que ahora estoy dando la conferencia virtualmente. Esto tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas. Es decir, si yo ahora cometo un error al decir la conferencia, pues puedo volver a empezar, aunque eso me evita, digamos, el contacto directo con todos vosotros. Bueno, pues en la cirugía podemos hacer lo mismo. El día anterior podemos figurar una cirugía y ver
por dónde vamos a abordar, qué problemas vamos a encontrar. Podemos familiarizarnos con el tumor antes de hacer la cirugía. Y todas estas herramientas nos permiten luego, durante la cirugía, reconocer todas estas imágenes ya en tiempo real. Es decir, tenemos un puntero que antes se llamaba la herramienta varita mágica y es casi como una varita mágica, es decir, la punta del instrumento que tenemos durante el quirófano nos dice a qué estructuras de la resonancia magnética o de otras imágenes corresponde el lugar donde estamos operando. Todas estas herramientas se conocen como sistemas de neuronavegación. Esto es un ejemplo. Esto se implementa con unos aparatos que hay en el quirófano que nos permiten visualizar en qué parte de las imágenes, a qué parte de las imágenes corresponde el lugar donde estamos operando. Esto es un puntero del neuronavegador que nos permite representar mediante... hay una cámara que permite reconocer la posición de esta puntero en el espacio. A veces la cámara utiliza señales infrarrojas, otras veces utilizamos sistemas electromagnéticos, pero el caso es que nos permite saber en qué lugar estamos durante la cirugía, de manera que podamos quitar la mayor parte del tumor. A veces estas imágenes también se pueden representar en el ocular de un microscopio. Nosotros operamos con un microscopio quirúrgico porque las estructuras del cerebro necesitan una amplificación para poderlas tratar con más cuidado, y en el ocular del microscopio se puede representar la imagen del tumor que queremos quitar y, por tanto, nos dirige de una manera más adecuada al lugar que tenemos que resecar. Los sistemas de navegación son muy útiles, pero tienen el problema de que estamos utilizando una información obtenida antes de la cirugía, es decir, que no está en tiempo real, de la misma manera que los navegadores de los coches. Nosotros podemos tener los mapas de la carretera o de una ciudad y el navegador nos puede decir que tenemos que ir por tal calle, pero a lo mejor en esa calle en ese momento hay obras o hay mucho tráfico y entonces es mejor ir por otro sitio. Bueno, pues en el caso de los navegadores existen instrumentos que permiten actualizar en tiempo real la imagen obtenida antes de la cirugía y, por tanto, nos permiten actualizar esta situación en cada momento. Estos aparatos son muy caros, normalmente son resonancias magnéticas intraoperatorias, aunque también hay otros aparatos más asequibles como ultrasonidos o TAC intraoperatorios que nos permiten esta actualización. Tenemos herramientas que nos permiten también hacer una quimioterapia local, como la carmustina. Pero, además de estas herramientas basadas en la imagen, hay otros elementos que nos permiten quitar cuanto más tumor, mejor. Por ejemplo, en este caso, hemos dicho, y si no lo hemos dicho, lo recordamos, que los tumores cerebrales intrínsecos de los que estamos hablando, que son los gliomas y algunas metástasis, son tumores muy infiltrantes, es decir, que es muy difícil saber dónde termina el tumor y dónde empieza el cerebro normal. Y entonces, en esta imagen que hay representada en la diapositiva, corresponde a una cirugía en la que hemos hecho una resección y nos preguntamos si existe un tumor residual. Existen herramientas que nos permiten hacer que el tumor se muestre como unas células que emiten fluorescencia y, por tanto, nos permite identificar las células tumorales durante la cirugía. Este es un vídeo en el cual se ve una cirugía en la que se ha hecho una resección del tumor. Este es un tumor localizado en el lóbulo temporal izquierdo y estamos intentando averiguar si existen células residuales. Entonces,
este fármaco que le hemos dado al paciente, que es captado por las células tumorales, emite una fluorescencia rosa y eso nos permite saber que todavía quedan células para poderlas quitar y, por tanto, proceder a una resección lo más completa posible. Estas herramientas permiten una mayor capacidad de resección. Si comparamos, este es un estudio que se hizo cuando se introdujo este fármaco. Se preguntaba a algunos neurocirujanos alemanes, después de haber quitado el tumor, si habían hecho una resección completa. Entonces, los que decían que sí, se comprobaba con una resonancia si la resección era completa y solo en el 35% de los casos, utilizando técnicas tradicionales, es decir, con la luz blanca, habían hecho la resección completa de forma efectiva. Utilizando esta herramienta que se llama el 5-ALA, el 65% de los pacientes conseguían una resección completa. Es decir, es una diferencia real, una diferencia clarísima, pero todavía nos queda algún tiempo, un trabajo, más investigación que realizar para conseguir resecciones completas. Pero el segundo punto que nos preserva, nos limita en nuestro intento de quitar todo el tumor es que en el cerebro contiene funciones muy importantes para la vida del individuo, funciones que tienen que ver con su supervivencia, o sea, no solo con su supervivencia, sino con su calidad de vida durante la supervivencia, que son las funciones neurológicas. Y para ello también utilizamos herramientas que nos permiten saber dónde están las estructuras funcionalmente importantes. Por ejemplo, este caso es un caso de un tumor situado en el cerebro que está rodeado por una estructura pintada de color rojo, que es el fascicular 4, es la estructura que sirve para mantener la función del lenguaje, o la sustancia blanca que une los distintos centros del lenguaje, y en verde está representado el haz corticoespinal, es decir, el conjunto de cables, digamos, de sustancia blanca que conecta el área motora del cerebro con la médula espinal. Es la estructura que nos sirve para mover la parte contraria del cuerpo. Si nosotros quitamos el tumor y al quitar el tumor quitamos esas estructuras, dejamos al paciente con un déficit neurológico muy importante y, por tanto, con una calidad de vida muy pobre. Entonces, para ello tenemos también otra serie de herramientas que nos permiten identificar estas estructuras durante la cirugía. En este caso, estamos viendo una imagen en color rojo de la zona funcional que sirve para mover la mano en la corteza cerebral y en verde la estructura de sustancia blanca que lleva esta información a la médula espinal y en rosa se ve el tumor. Por tanto, si disponemos de esta información, podemos llegar al tumor sin lesionar estas estructuras que son muy importantes. Por otro lado, también tenemos, claro, teníamos el mismo problema que con los navegadores que decíamos antes. Es decir, si utilizamos imágenes obtenidas antes de la cirugía, es posible que la situación cambie durante la cirugía y, por tanto, lo que nos encontremos sea algo distinto a lo que estábamos planificando. Entonces, también hay unas herramientas para saber en tiempo real dónde están las funciones cerebrales y esto es un ejemplo. Es un registro intraoperatorio de la actividad cerebral cuando estamos sometiendo al paciente a un estímulo en la corteza cerebral para ver cuál es el efecto sobre los músculos. Estamos registrando la actividad muscular con un electromiograma en la cara, en el brazo y en la mano, y cuando estimulamos en la zona del cerebro que controla el movimiento de la mano, tenemos una respuesta muscular que podemos registrar y, por tanto, podemos darnos cuenta de que en esa zona es muy importante y, por tanto, no podemos quitarla, no podemos lesionarla. El problema es que estas funciones que sirven durante la cirugía para identificar funciones motoras que se pueden hacer con el paciente dormido, no se pueden utilizar en el caso
de otras funciones importantes, por ejemplo, el lenguaje. Para evaluar el lenguaje en los pacientes, el paciente no puede estar dormido, sino que tienes que estar despierto durante la cirugía. Eso es posible porque el cerebro no duele, es un órgano que no tiene receptores de dolor. Y por tanto, con anestesia local y sedación, lógicamente, es decir, quitando todos los factores que provoquen dolor durante la cirugía, podemos operar al paciente estando el paciente despierto de forma confortable y ayudándonos durante la cirugía a identificar funciones. Por ejemplo, en este caso, estamos enseñándole al paciente una serie de imágenes que corresponden a distintas funciones neuropsicológicas y esto nos permite identificar qué zonas del cerebro son responsables de estas funciones y, por tanto, hacer un mapa para evitar dañarlas. ¿Qué pasa si hay algunas funciones que no... o sea, si nos planteamos la situación en la que el tumor ha infiltrado funciones que son importantes y, por tanto, no se puede quitar todo el tumor durante la cirugía? Bueno, para eso nosotros estamos investigando la posibilidad de utilizar una propiedad que tiene el cerebro que se llama la plasticidad cerebral. Y este es un ejemplo. Este es un caso de un paciente que tiene un tumor que está representado de color blanco y en su interior, de color naranja, está representada la función del lenguaje. Es decir, esto es una resonancia funcional en la cual le hacemos al paciente hablar durante o imaginar que está hablando. O sea, le hacemos pensar en distintas palabras durante la resonancia magnética, de manera que detectamos qué zona del cerebro es responsable para la producción del lenguaje y vemos que está situada dentro del tumor. Si nosotros quitamos el tumor, dejamos al paciente con un déficit neurológico muy importante porque no sería capaz de hablar. Esto pues no es tolerable durante la supervivencia porque deja al paciente con una incapacidad importante. Pues en este caso, lo que hicimos fue una técnica para conseguir que esta función, que antes está situado en el lado izquierdo del cerebro, es decir, en el lado derecho de la imagen, porque las imágenes están puestas al revés por los radiólogos, nosotros conseguimos con una técnica de rehabilitación más estimulación cerebral hacer que la parte derecha del cerebro se haga cargo de esta función y esto nos permite conseguir una resección mucho más completa del tumor y, por tanto, mejorar la supervivencia manteniendo la calidad de vida. Ahora bien, no solamente es importante que los pacientes sobrevivan más con mayor función neurológica, sino que también es muy importante que el paciente se integre dentro de la toma de decisiones y que la cirugía no se haga a casos clínicos que tienen tumores en la cabeza, o sea, que presentan un tumor cerebral, sino a los pacientes que sufren de tumores cerebrales y que tienen una serie de necesidades y una serie de condicionantes personales y culturales y sociales. Esto supone un cambio en el planteamiento de la medicina. Antes la medicina era una medicina paternalista, en la que el médico pues, le decía al paciente lo que tenía que hacer, y de aquí se pasó a una medicina defensiva, porque hubo una serie vamos, el paciente se dio cuenta de cuáles eran sus derechos y, por tanto, empezó a reclamarlos. El médico pues empezó a defenderse contra los posibles litigios del paciente y entonces nos encontramos situaciones en las que se hacían pruebas de más que no eran necesarias para que el médico tuviese pruebas en un posible juicio contra él, o se hacía al paciente tomar decisiones sobre situaciones en las que no conocía completamente la situación, cuando en realidad la posición del médico y del paciente tiene que ser de una igualdad ética, es decir, nosotros
los médicos tenemos que tratar al paciente como un semejante, alguien que tiene los mismos derechos y deberes que nosotros y, por tanto, que es capaz de tomar sus propias decisiones y que es capaz de comprender la situación que nosotros le podemos transmitir. Hay que cumplir una serie de principios éticos en la medicina y en la cirugía, que son la beneficencia, es decir, que hay que hacer bien al paciente en todo momento, la no maleficencia, que es muy parecida, pero tiene algunas circunstancias que la diferencian, es decir, no hacer daño, que es lo más importante. El principio del médico es primero no hacer daño al paciente. Hay que tratar al paciente con justicia, es decir, que tenemos que hacer a todo el mundo lo que le haríamos a cualquier otro paciente, no hay que discriminarlo a la hora de tomar decisiones terapéuticas. Pero hay otro principio que es muy importante, que es la autonomía. Es decir, el paciente tiene derecho a elegir lo que prefiere. No es el médico quien tiene esa potestad, esa facultad, sino que es el paciente el que tiene el derecho y el deber de elegir lo que quiere. Por tanto, hay que tener en cuenta muchísimos factores, no solamente el factor biológico. El paciente pues tiene una serie de circunstancias, un entorno, sus propias experiencias. Se establecen una serie de roles a la hora de tratar el paciente. El paciente necesita afrontar una situación que muchas veces le viene grande, con una serie de miedos, y necesita una adaptación a la situación nueva que se le está planteando. Por eso, nosotros en nuestro centro y en muchos otros sitios del mundo, lo que se hace es un proceso que permita una cirugía personalizada y centrada en el paciente, y que tiene una serie de fases que son importantes para que el paciente participe de una manera adecuada en su papel de paciente, ¿no? Entonces, estas fases son, en primer lugar, la acogida, es decir, cómo llega el paciente al ambiente hospitalario. En segundo lugar, la evaluación del problema, no solamente del problema biológico, sino también del problema personal. En los tumores cerebrales, las decisiones se toman de manera colegiada a través de un comité de distintos especialistas en neurocirugía, neurología, oncología médica, oncología radioterápica, neuroradiología, es decir, gente que tiene distintas partes del conocimiento sobre el tumor, y eso hay que trasladarlo al paciente. Hay otra fase, precisamente en el traslado de esta información al paciente, que es la toma de decisiones, en la que se crea un vínculo entre el médico y el paciente, que es el consentimiento informado. Y por último, hay que tratar al paciente y darle un soporte, no solo durante el tratamiento, sino también durante el seguimiento. La acogida es importante porque el paciente muchas veces se encuentra en situaciones como las que se ven en las imágenes, es decir, llega a hacerse una resonancia magnética, un TAC, y que es una situación muy poco amigable, o sea, un entorno muy poco amigable, o llega a la sala de urgencias donde muchas veces está hacinado porque hay poco espacio y hay mucha gente que atender, o llega a una habitación de un hospital que es completamente fría y que no tiene nada que ver con su casa, y por tanto hay que favorecer que el paciente pueda adaptarse a su nueva situación. Para eso es necesario una serie de puntos, como la presentación del equipo médico, identificar el interlocutor, es decir, la persona con la que hay que establecer la comunicación, que a veces es el propio paciente, otras veces es algún familiar. Hay que saber cuánta información hay que darle al paciente. Hay que darle, en principio, toda la información que pueda manejar, pero hay que saber administrarla de una manera progresiva para que la pueda entender y para que pueda tomar decisiones. Hay que facilitar la adaptación y transmitir confianza en que se va a hacer todo lo posible por resolver su problema. En la evaluación no solamente es importante la evaluación biológica, es decir, neurológica, radiológica, neuropsicológica y otra serie de pruebas que pueden ser pertinentes, sino también la evaluación psicosocial, identificar las necesidades del paciente, el apoyo durante las pruebas,
la información progresiva y la identificación del decisor. Es decir, hay veces que el paciente quiere decidir y es su derecho y su deber, pero otras veces delega en otro miembro de la familia, pues porque o bien no se siente capaz de comprender todo el problema, o sencillamente porque no quiere ser consciente o no quiere conocer las consecuencias y, por tanto, tomar las decisiones. ¿Es importante la información al paciente? Pues es importantísima. Nosotros hemos demostrado que cuanto mayor es la información que se le da al paciente, menor es la ansiedad y la depresión que tiene en el proceso del tratamiento. Ahora, ¿cuánta información hay que darle? Pues la que pueda manejar. Hay veces que se abruma al paciente con datos que el paciente no puede manejar porque son demasiado técnicos. El comité de evaluación está compuesto por distintos especialistas, son los que están representados en la imagen, y es quien tiene que dar un consejo al paciente sobre cuál sería, en su opinión, el mejor tratamiento. Pero esta recomendación tiene que ser una recomendación abierta, es decir, que tienen que ofrecerse distintas opciones porque a veces el paciente tiene distintas opiniones o distintas preferencias sobre distintas opciones de tratamiento. Hay pacientes que no se quieren operar, por lo que sea, hay otros que quieren la operación más radical posible, hay otros que prefieren más la supervivencia, hay otros que prefieren más la calidad de vida, y hay que adaptar la decisión al paciente en el momento de la toma de decisiones. Entonces hay que identificar las necesidades, darle información y dar al paciente una recomendación abierta. La toma de decisiones se basa en que el paciente es quien sabe lo que quiere y el cirujano es el que sabe cómo llegar a lo que quiere el paciente. Por tanto, hay que llegar a una toma de decisiones conjunta. La situación ideal sería ofrecer al paciente un árbol de decisiones como este, es decir, tenemos distintas opciones, si hacemos esto, pues la probabilidad de que ocurra esto es de tanto, la de que ocurra esto otro es de tanto, y por tanto poder hacer una toma de decisiones matemática, es decir, elegir la opción que tiene la mayor utilidad esperada. Sin embargo, esto es muy real porque es muy difícil establecer las probabilidades exactas de un paciente y muchísimo menos la utilidad que da el paciente a cada opción. Sin embargo, hay que hacer hay que trasladar, digamos, esta idea de una manera práctica al paciente y hacer que la toma de decisiones sea deliberada, es decir, que el paciente tenga toda la libertad posible, que la información sea completa y clara, de manera que se llegue a una decisión racional en la que hay dos personas, el paciente y el médico, que tienen una simetría moral, es decir, que ambos tienen las mismas, digamos, cualificación humana para tomar sus propias decisiones y decir qué es lo que quiere. La decisión tiene que ser autónoma con respecto a la dignidad del paciente y teniendo en cuenta los otros principios éticos como la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La autonomía evita que el paciente haga exclusivamente lo que dice el médico, pero la beneficencia evita que el paciente escoja decisiones que no son viables. La no maleficencia evita sobre todo el ensañamiento terapéutico, es decir, medidas que más que bien al paciente le pueden hacer daño. Y la justicia evita el gasto excesivo en soluciones poco viables, es decir, evita dar más recursos a algunos pacientes y menos a otros cuando en realidad habría que darles a todos lo mismo. La toma de decisiones se traduce en un consentimiento informado que habitualmente se considera que es un papel que firma el paciente cuando el médico le ha dado información, pero el papel no es más que un reflejo del hecho de que el paciente ha comprendido exactamente cuál es la situación y toma una decisión libre sobre su situación. Nosotros hemos intentado
traducir esto en un programa de investigación que lo que intenta es saber cuánta información recibe el paciente a la hora de decidir. Es decir, cuando el paciente dice que ha entendido lo que el médico le dice, a veces no ha entendido exactamente porque es una situación, la de la toma de decisiones y la de la recepción de la información, muy compleja. Muchas veces es demasiada información la que tiene que manejar y, por tanto, a veces se toman decisiones que no son completamente deliberadas. El soporte es una fase en la que se le da al paciente una ayuda para que sea capaz de manejar la preparación de la cirugía, en la que se le evalúa previamente, se identifican cuáles son sus necesidades y sus funciones y se le acompaña durante el tratamiento y se le identifican sus estilos de afrontamiento a la nueva situación para que sea capaz de relacionarse con su nueva situación y sea también autónomo cuando vuelve a casa. Y para eso hay que darle apoyo psico-oncológico. Una parte muy importante del tratamiento es el tratamiento rehabilitador, es decir, que cuando se ha tratado a un paciente hay que conseguir que sus funciones vuelvan a la misma situación que había antes de la cirugía o antes de la enfermedad. Y para eso no es necesario no solamente la ayuda de los médicos rehabilitadores, sino también de los neuropsicólogos, de los logopedas, de los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y de la familia. Es decir, que es un trabajo compartido. También hay que dar un soporte en el seguimiento, es decir, que el paciente cuando le damos el alta pues no se le puede olvidar porque va a necesitar mucho apoyo durante el tratamiento adyuvante. Por ejemplo, hay pacientes que necesitan quimioterapia, radioterapia, rehabilitación, pero hay otros también que necesitan soporte durante el tiempo posoperatorio. Necesitan ver cuál es la evolución, revisarse, hay que hacer llamadas de seguimiento y luego hay que afrontar también en muchos casos la situación de fallecimiento del paciente, es decir, cómo afronta su muerte y también cómo lo afronta la familia. Es decir, hay que prepararse para el duelo. ¿Por qué hay que poner atención a las posibles alteraciones emocionales? Pues porque las alteraciones emocionales pueden alterar significativamente la adaptación al tratamiento y su calidad de vida. Por tanto, es necesario una atención personalizada y un protocolo de apoyo psico-oncológico para que el paciente deje de ser un paciente y pase a ser una persona. El concepto de persona es un concepto que se obtiene de la literatura griega. La persona es el actor que representa un papel, pero por tanto tiene un papel, digamos, activo en su proceso. El paciente habla más de un proceso pasivo en el que hay alguien que sufre una serie de vicisitudes, pero no es capaz de tomar iniciativas. Por tanto, la responsabilidad tiene que ser compartida. Es decir, tiene que estructurarse a través de una intervención psicológica, de unas habilidades específicas de comunicación y unas habilidades básicas de comunicación y apoyo personal, apoyo emocional por parte de la persona que oferta este tratamiento. Estas son las fases que hemos visto antes de la cirugía central en el paciente y estas son reacciones de los pacientes en las distintas fases. Durante la acogida los pacientes hablan de miedo a no saber a lo que te enfrentas, de acepté lo que venía, no me quedaba otra, pero es mucho impacto. ¿Qué hago yo aquí? En verdad la vida te puede cambiar en un minuto. Yo estaba bien, no me lo puedo creer. Qué putada, porque a mí. Y es necesario durante el proceso de acogida darles una referencia, darles la formación adecuada, adaptación, para que puedan tener una adaptación y una confianza en el proceso adecuadas.
Cada paciente tiene una biografía única y irrepetible y para algunos pacientes es bueno, para otros no es bueno. Esto es una fábula oriental sobre un mono que vio un pez en el agua y lo sacó, lo rescató pensando que le estaba salvando la vida. A veces nosotros pensamos que hacemos lo mejor para el paciente y el paciente tiene otra opinión sobre lo que quiere. Durante el proceso de evaluación también hay miedos por parte del paciente, no aguantan la resonancia, se dispara la angustia, tienen sensación de que no pueden respirar. ISE es un cáncer, parecía que tenía dos opciones ante la espera, hundirme o luchar. Tengo mucho miedo, sobre todo a lo desconocido. Yo necesito administrar la información preguntando poco a poco, que decida mi hermana, no quiero saber nada. Es decir, tienen miedos durante la evaluación y hay que afrontarlo, sobre todo porque tienen una situación de incertidumbre ante las distintas pruebas y hay que tener en cuenta todo este miedo a la hora de enfrentar la situación junto con la evaluación psicosocial, las necesidades del paciente y la información que se le da. De nuevo, esta es la evaluación del comité neurooncológico, que necesita que se le dé una recomendación al paciente, el proceso de toma de decisiones, la información que hay que darle y el proceso de toma de decisiones que tiene que ser deliberado y compartido. El consentimiento informado, de nuevo, tiene que ser un proceso deliberado entre dos personas que tienen una misma dignidad y durante el tratamiento hay que dar al paciente un soporte no solamente biológico, sino también psicológico durante el proceso de hospitalización. Muchas veces los médicos quizá porque estamos acostumbrados, no nos ponemos en el lugar del paciente. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros cuando estuviésemos en una situación similar? Durante el proceso quirúrgico hay que ver cómo se canalizan las emociones y el proceso de salida por la puerta G. La puerta G en los hospitales es la puerta de salida del hospital. Estas son opiniones de los pacientes durante la fase de tratamiento. Yo no soy una madre al uso, me preocupa mi marido, me cuesta pedir ayuda, no sé hacerlo, es complicado, no quiero ver la cicatriz, me veía como un monstruo en el alta, miedo a las secuelas, a lo que tengo más miedo es al diagnóstico, y si es maligno. Es muy importante atender a la familia del paciente y dar una atención psicológica individual. Y durante el seguimiento, pues los pacientes, pues eso, tienen que aprender a vivir con esa nueva realidad. Se sienten los pacientes incómodos de ver, recordando lo vulnerable que consiste el ser humano. Pensé que la radioterapia en la cabeza sería un paseo, pero no lo fue, la quimio tampoco. Al principio estaba mejor, pero cuando aparecen las secuelas me trae de cabeza la futura resonancia magnética. El caso es que estos pacientes durante el proceso de seguimiento necesitan adaptación, adaptación al tratamiento adyuvante, a la rehabilitación, durante las revisiones y durante las recaídas y también durante el proceso de pérdida. Por tanto, la atención psicológica es muy importante. Nosotros hemos utilizado la herramienta de mindfulness para apoyar a los pacientes durante este tratamiento. También la rehabilitación y educación terapéutica para pacientes y la familia. La rehabilitación es muy importante en el proceso de adaptación de estos pacientes. También la educación terapéutica es fundamental en la asistencia a los pacientes y comprende medidas de sensibilización, información y aprendizaje en la enfermedad y el tratamiento. Este es el proceso de rehabilitación del que hemos hablado antes. El papel del médico rehabilitador, que tiene que dar una valoración funcional, coordinar el equipo, manejar las complicaciones, prescribir ayudas técnicas y ortesis, informar a la familia y hay que saber cuándo es suficiente, es decir, en qué momento hay que darla, quién la tiene que dar, cuándo hay que darla y cuánto hay que dar.
Los objetivos son minimizar o restaurar las lesiones, tanto motoras, sensitivas, como de lenguaje y cognitivas, adquirir la máxima capacidad funcional y la independencia posible en las actividades de la vida diaria. Hay que iniciarla cuando las condiciones médicas lo permiten, pero en general lo antes posible. ¿Durante cuánto tiempo? Pues hay que ponerse objetivos realistas, es decir, objetivos inteligentes, que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y que sean posibles durante el tiempo disponible. En el hospital o de forma ambulatoria también es posible hacer la rehabilitación de forma domiciliaria o a veces es necesario hacerla en centros de rehabilitación o en centros de larga estancia. Los objetivos del programa de rehabilitación terapéutica son disminuir la morbilidad y complicaciones prevenibles, es decir, informar sobre la enfermedad, disminuir las repercusiones personales y sociales, inculcando responsabilidades, autocuidado y cambios en el estilo de vida, involucrar y formar a la familia y cuidadores con entrenamiento práctico para ayudar a la máxima independencia del paciente. Y bueno, pues para eso pues hay que dar una serie de información en forma de charlas para los pacientes para que sean capaces de comprender y adaptarse a su proceso de enfermedad, su proceso de gestión de las deficiencias tanto cognitivas, motoras sensitivas, de comunicación y de evolución, manejo y cuidados posturales y transferencias, y también en la actividad de la vida diaria y las adaptaciones del hogar, por parte del médico, del terapeuta ocupacional, del fisioterapeuta, el neuropsicólogo y logopeda. También es necesario informar a los pacientes sobre las complicaciones tardías, depresión y ansiedad, úlceras por presión, dolores, plasticidad y fatiga, desnutrición y deshidratación, prevención de caídas, ayudas técnicas, incontinencia urinaria e infecciones, y ayudar al paciente a aprovechar el tiempo que le queda de vida viviendo el aquí y ahora. Estos son también opiniones de los pacientes que nos ayuden a permitirnos el lujo de ser débiles y de caernos pero levantarnos. El problema no es morir, lo triste es no haber vivido intensamente. Estoy en el camino de normalizar, aceptar la idea del superviviente, es decir, hacer que el tiempo que queda de vida sea una supervivencia, es decir, que sea una vivencia con una calidad de vida y una conciencia de la supervivencia adecuada. Más testimonios de los pacientes, soy la misma con circunstancias diferentes. Estas no me pueden vencer, decidí que no sería una lucha, sino un baile en el que abrazaría a esta nueva circunstancia y aprendería a su ritmo. No es fácil, pero es enriquecedor. Desde el primer momento la asistencia que tuve fue como un bastón para poder seguir adelante. En el terreno pantanoso que es mi psique, en este momento ellas aportan cemento para lo que es mi construcción que estoy haciendo de la vida que tengo. Estoy feliz, creo en el aquí y ahora. Hemos hecho un programa basado en esto que intenta, mediante herramientas de mindfulness, hacer que los pacientes sean más conscientes del momento presente, que les permita valorar más su tiempo de supervivencia. Estos son testimonios de algunos de nuestros pacientes, el concepto de supervivencia en ese momento tan extraño como es el convivir con las secuelas de la enfermedad y las expectativas de una posible recaída. Y en general, pues todo esto, al final, lo que nos permite concluir es que por mucha tecnología de la que dispongamos, por muy listos que seamos, por mucho que estudiemos, lo importante es tratar a los seres humanos siendo otro ser humano. Y esto es todo lo que quería deciros. Este es el hospital donde trabajo, el hospital clínico, donde estaré encantado de recibir vuestras preguntas en el caso de que tengáis alguna o de compartir cualquier experiencia que queráis compartir. Muchas gracias.